Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso de pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. No. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Y sangre que me da la paz, y sangre que me purifica, y sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Y sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús. Es tu sangre, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, la sangre de por aquellos que fueron limpiados por tu sangre.
tu sangre, Dios, por ella estoy aquí, por ella estoy aquí, por ella estoy aquí. Tu sangre abrió la puerta que nos permite llegar al Padre. Tu sangre abrió la puerta que nos permite llegar al Padre. La sangre de Jesús, la sangre. Amén. Dios les bendiga en esta hora de la tarde. Tuvimos unos pequeños contratiempos en cuanto al internet, pero ya está restablecido, gracias a Dios, y queremos compartir la palabra en esta hermosa hora, agradeciendo a Dios que nos permite hacerlo, ¿verdad? A través de este medio. Antes de iniciar con la reflexión de la palabra, quisiera que oráramos un momento agradeciendo a Dios la vida que nos presta el día de hoy. Gracias a Él por una semana más, el cual hemos visto sus maravillas, hemos visto sus milagros en nuestra vida. Agradecemos infinitamente lo que Él hace por nosotros. Oramos. Padre, damos gracias en esta hermosa hora de la tarde. Gracias, Señor, por aquellos que se conecten o vean este video después. Queremos pedir que tú seas el que reciba la honra y la gloria. Solamente tú, Señor, y que la palabra toque la vida de las personas por medio de tu Espíritu Santo. Que seas tú hablando a cada corazón. Creemos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz, más poderosa que toda espada de doble filo. Muchas gracias en esta hora. Los que estén conectados o se conectarán para ver este video, Señor, como los que lo harán después, que sea de bendición a sus vidas. Solamente somos instrumento en tus manos y la honra y la gloria es para ti. Amén. En esta hermosa hora le agradecemos a Dios el que nos permita estar aquí con ustedes. La palabra que queremos compartir en este momento ha sido quizás bendición para muchas personas en algún momento al escuchar un sermón sobre el cual también vamos a reflexionar hoy. Y hace ya muchos años en el cual escuchaba algún predicador de niños, que mayormente lo conocemos como ministerios infantiles, y este hermano era característico porque a diferencia de otros él se vestía de payaso, se sigue vistiendo. Dios bendiga a nuestro hermano Mensajito. Y uno de los sermones o temas que él predicaba para los niños, bien recuerdo cuando llegó a alguna iglesia en donde me tocó verlo, y su tema era el buen pastor, ¿verdad? Y hablaba sobre una oveja que se había perdido y Griffey, y relata la historia de cómo el pastor da su vida por esta oveja para rescatarla. Hoy, de igual manera, quiero compartir con ustedes un pasaje en las Escrituras, en el Evangelio de Juan, en su capítulo 10, versículo 11 hasta el versículo 15. Dice la palabra de la siguiente manera. San Juan capítulo 10, versículo 11 al versículo 15. Yo soy el buen pastor,
el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Palabras de Jesús, dichas propias por Él, que quedan escritas en la palabra para que hoy podamos recordarlas. Que Él es el buen pastor. Y creo que todos anhelamos un buen pastor en nuestra vida. Creo que todos queremos realmente esa parte. Y aún algunos no lo logran entender por completo. O no logramos poner el valor exactamente de lo que Jesús está diciendo en esta parte de la Escritura. Por eso Dios mismo se hizo hombre para poderle mostrar a la humanidad una idea concreta, clara y tangible de lo que es Él como persona, como Dios. Para que cuando se hable de Él, realmente tengamos la idea de cómo es Dios. Tengamos la idea de cómo vamos a pensar en Dios cuando se nos hable de Dios. Y qué mejor manera de mostrarlo, como dije, siendo hombre. Dios es Jesús y Jesús es Dios. Y la manera que conozcamos a Jesús, estaremos conociendo a Dios en nuestras vidas. Jesús como hombre, Él vivió una vida más singular y hermosa. Como hombre, es lo mejor que se haya conocido como ser humano, como persona. Era el ser más bondadoso, más amable, más paciente. Era, pudiéramos decir, el más simpático. Como ser humano, era seguido precisamente por eso. Amaba a la gente. Jesús amaba a las personas. Detestaba ver sufrir a las personas. Y si se trataba de dolor en relación a las personas, Él era capaz de olvidarse de comer Él mismo para atender a las personas. Dice las Escrituras que Él las veía y se compadecía de ellas, porque andaban como ovejas sin pastor, porque veía la necesidad en ellas. Se deleitaba en perdonar a las personas y en ayudarlas. Él se preocupaba por las personas. Obró milagros admirables para dar de comer a las personas. Veía la necesidad en ellas y obró milagros. Y podemos ver eso a través de las Escrituras cuando alimentó a las personas. De esa manera lograba Él entender el dolor que las personas sentían. De esa manera Él veía la necesidad en las personas. Y de Él pudiéramos hablar muchas cosas. Aliviaba a los dolientes en lo que ellos sentían. Y se olvidaba Él mismo de comer. Multitudes de personas cansadas, agobiadas, como hoy todavía las hay, en aquel tiempo llegaban a Jesús. Y Jesús les ayudaba, les extendía la mano, veía la necesidad en ellas. Igual hoy lo sigue haciendo en nuestras vidas. Esa era la clase de persona que es Dios, mostrándose a través de la vida de Jesús. Ese era Dios mostrándose en la persona de Jesús como
ser humano, como hombre, mostrando que Dios podía entendernos y nadie mejor que Él. El relato que leímos inicia en algunos momentos antes, versículos antes, cuando habla del milagro de la vista que recibió aquel ciego de nacimiento. Aquel hombre era ciego por completo, nunca había podido ver, desde que nació era ciego. Jesús obra un milagro, porque entendía el dolor de la persona. Y justamente después de este milagro, y los líderes se interrogaban el por qué había sido sano, la manera que había sido sano, el día en que fue sano, Jesús se estaba ocupando de sanar a las personas, de obrar un milagro en la vida de las personas, y no de ver si era necesario sanarlo ese día o podía esperar otro día. Él no estaba para pensar de la manera religiosa de los fariseos. Los líderes religiosos en ese momento sacaron a este hombre de la sinagoga por el milagro que había recibido y porque estaba testificando de quién había sido ese milagro. Hoy pasa muchas veces lo mismo dentro de las congregaciones. No nos enfocamos a ver la necesidad que hay en la vida de las personas, sabiendo que hay muchas. Jesús, al ver que al hombre lo habían expulsado, dice, de la sinagoga, él lo encuentra y le empieza a decir si creía en el Hijo de Dios. El que habla contigo es Él. Porque entendía el dolor que tenía este hombre, pero también el gozo que estaba sintiendo en ese momento. Dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor la vida da por las ovejas. Si los demás en algún momento lo estaban rechazando, Jesús no lo estaba haciendo. Si aquellos líderes religiosos estaban enfocados en ver si era lícito sanarlo ese día, Jesús estaba viendo la necesidad de ese hombre. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. 2 veces en el versículo 11 lo repite una vez, dice, el buen pastor la vida da por las ovejas, y en el versículo 15 lo vuelve a repetir, el buen pastor la vida da por las ovejas. Él sabía lo que había venido. Jesús sabía a lo que había venido a este mundo. Él tenía idea muy clara de lo que necesitaba hacer aquí. Entendía que había muchos que necesitaban ser atraídos por Él. Entendía y usa esta ilustración de las ovejas y el buen pastor. Porque aquel pastor que son suyas, son propias sus ovejas, ¿qué procura hacer? Cuidarlas de la mejor manera. Y del hermano que le mencioné al inicio sobre que predicaba de una oveja, muestra cómo a través de las diferentes circunstancias aquel pastor salió por las montañas a buscar a esa oveja. La encontró. Hasta cantos tenemos dentro de la iglesia hablando de Jesús el buen pastor. Dice que encontró a esa oveja quebrantada, dolida, en lugar de decir, ¿por qué te saliste siendo rebelde o térica? O dejar el redil, la abraza, le venda sus heridas y la trae de nuevo con las demás. Eso es precisamente lo que da a entender esta palabra. Que necesitaba él mostrar el amor a las demás personas. ¿Quién iba a sentir compasión de las personas sino precisamente el que las había creado?
¿Quién va a sentir la necesidad de cada uno de nosotros, sino precisamente aquel que nos creó? ¿Quién entiende tu dolor? ¿Quién entiende lo que tú estás sufriendo en aquel momento difícil que te toca pasar? Precisamente Jesús, el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. ¿Quién va a entender lo que cada uno de nosotros sufrimos? Sino aquel que es el buen pastor, el dueño de nosotros. ¿Quién entendía a este hombre que había sido sanado ciego, sino el que lo sanó? Por eso habla y dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Porque como dije al inicio, hay momentos en que Jesús tenía hambre, estaba cansado, pero prefería atender a la multitud, darle de comer a la multitud, hablarles de la palabra, orar por ellos, sanarlos, antes que comer él mismo. La gente lo seguía, porque entendían realmente lo que él quería con ellos. Él no buscaba lo mismo que aquellos fariseos, imponer cargas. Él era el buen pastor y veía las almas dispersadas con necesidad y quería acercarlas a él. Yo creo que cada uno de nosotros entendemos el valor de esta palabra, porque nadie mejor que Jesús entiende nuestro sufrimiento. Nadie mejor que Jesús entiende lo que realmente sufrimos cada uno de nosotros. Porque Él es nuestro pastor, el mejor pastor. Hebreos declara que Él es el gran pastor. El gran pastor. Pedro dice que Él es el príncipe de los pastores. Nosotros somos el rebaño. Los de afuera son el rebaño. Y dice que Él vino a salvar ese momento aquellas ovejas, refiriéndose a Israel. Pero en el versículo más adelante, el 16 dice, pero también tengo otras ovejas que atraerlas al redil. Y se refería precisamente a todos los gentiles, se refería a nosotros. No solamente la salvación era para los judíos, sino que también estaba ya pensando en nosotros. Estaba pensando en ti, precisamente en lo que hoy te toca sufrir. Imagínate que tú eres una de las personas a las que Jesús se acercó a sanar en aquel momento. Mostrar la compasión que tiene un pastor por su oveja que está lastimada. No creo que ninguno de nosotros, si en algún momento tenemos, valga la comparación que pudiera ser ahora. A lo mejor si usted tiene algunos animales o le ha tocado cuidar a algunos animales en su hogar, gallinas, lo que usted quiera, no creo que al verla con una pata lastimada usted diga, pues total que... No, porque yo creo que le costó a usted, porque es suya. ¿Y qué haría? Tratar de curar la pata lastimada. Pero aquel que no ve el amor de Jesús, o como Jesús quiere que lo veamos, pues a veces no interesa si está lastimada la persona o está dolida. Lo que interesa es ponerle aún más cargas. Yo creo que Jesús, como el buen pastor en nuestras vidas, siempre va a entendernos. De Jesús, si se hubieran escrito todas las cosas, decía una publicación, no cabrían la cantidad de libros para hablar sobre él.
Yo creo que en la palabra solamente hay una poca de las cosas que Él hizo para que logremos entender de la mejor manera quién es Él. Y cuando Él dice soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y justamente lo dice después de haber obrado un milagro de sanidad en la vida de este ciego. Y de saber que los fariseos lo estaban asediando. De saber que lo habían expulsado aún de la sinagoga. Se acerca a él y le dice estas palabras, que si creía en el Hijo de Dios. Y sigue hablando y explicándole a las personas y diciendo que Él era el buen pastor, que Él interesaba el sufrimiento de las personas, que Él venía porque a ese era el propósito por el cual había llegado a este mundo. Ayudar a cada uno de nosotros. Por eso hoy puedo decirte con seguridad que a Él interesa tu problema, que a Él le interesa lo que a ti te está pasando, que a Él le interesa lo que en este mundo ahora está pasando, que a Él le interesa lo que la humanidad está sufriendo. Pero necesitamos acercarnos a Él. Mientras aquellos fariseos religiosos investigaban y discutían acerca del milagro de Jesús en la vida de este hombre, la gente era cambiada y sanada por el poder de Jesús, por ese buen pastor. Mientras estos fariseos discutían por qué había sido sano este hombre, Jesús, el buen pastor, seguía alimentando a las ovejas, seguía curando a esas ovejas que necesitaban ser sanas. Qué hermoso es saber que Él, aún ahora en nuestros tiempos, sigue siendo nuestro buen pastor. Sigue siendo el mejor pastor que puede atendernos y escucharnos. Nosotros como pastores aquí en la tierra, como seres humanos, podemos fracasar, fallar y a lo mejor en algún momento no dar la atención que la gente necesita. Pero no somos el buen pastor. Y no me estoy excusando al decir que no es nuestro trabajo de igual manera apoyar y ayudar a la gente, a las personas. Pero al que quiero enfocarles principalmente hoy, al que puede entendernos mejor que cualquier persona, se llama Jesús el buen pastor. Y Él dice, yo doy mi vida por las ovejas. ¿Quién es capaz de dar la vida por usted? A lo mejor podemos encontrar frases a través de los tiempos, frases a lo mejor su esposo o alguien que la ame, que la quiera, o alguien que lo ame o que lo quiera, diría, yo soy capaz de dar mi vida por ti. Pero a veces en el momento más difícil, aquella persona que esperemos que dé la vida por nosotros no lo hace. Jesús dijo, yo doy mi vida por las ovejas. Y si alguien lo hiciera, si alguien diera su vida por usted, sería solamente por usted. Y porque realmente usted le está correspondiendo a Él. Pero a veces nosotros no le correspondemos a Dios y Él dio su vida por nosotros. Porque nos ama. Porque anhela que nos acerquemos a Él. Todos los días Él es nuestro buen pastor. El gran pastor, el príncipe de los pastores, el mejor pastor. Dispuesto a extender la mano si estamos lastimados, si estamos de un pie quebrado, si estamos heridos por alguna circunstancia que haya sucedido ahora o después o años atrás. Él es el que quiere hacer el milagro en su vida. El mejor milagro. El mejor milagro. Él está dispuesto a abrazarle, a vendarle sus heridas
y a decirle: yo soy el buen pastor, y como el buen pastor mi vida he dado por ti. Eso es lo que Dios quisiera decirle hoy a usted, en medio de la circunstancia que usted esté pasando. A pesar de la gran importancia de las enseñanzas de Jesús, a pesar del gran ejemplo de Jesús, de sus obras, de sus milagros, a pesar de todo eso, de la compasión mostrada por Jesús, ninguno de los aspectos ya mencionados es el más grande como el que Él haya dado su vida. Ninguno de esos ocupa el lugar central de su misión aquí en la tierra, sino el que haya venido a dar su vida por nosotros. El que sea el buen pastor capaz de dar su vida. Dice que si ve venir al lobo, Él defiende a las ovejas. No sale corriendo de ahí, sino que Él ve a las ovejas. Cuida de ellas. En medio de lo que hoy toca pasar, a través del mundo, quizás algunos países o estados van saliendo de esta pandemia. Pero hay cuánta gente necesitada allá afuera. ¿Cuántos, aún siendo cristianos, necesitados de escuchar nuevamente que Jesús es el buen pastor en nuestras vidas? Él tiene compasión de ti. Ahí acostado, ahí sentado, ahí donde tú estés. Si Él fue capaz de defender a este ciego de lo que la gente decía de Él, es capaz de defendernos a ti y a mí. Si Él fue capaz de dejar a los fariseos discutiendo si debía ser sano o no debía ser sano, y Él siguió sanando, lo sigue haciendo. Aun cuando ve parte de la iglesia o iglesia a lo mejor poniéndose en desacuerdo por quién deberían de predicar o quién es el mejor predicador, como decíamos hace unos días, Él sigue interesado en cada uno de nosotros y no en las discusiones que pudieran existir. Le interesa tu vida. Y en medio de la preocupación y dolor que a veces tienes, Él es el más interesado, porque Él dijo: yo doy mi vida por las ovejas. El profeta Isaías dice que Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz del Calvario. ¿Qué más amor pudiera existir? ¿Qué mejor pastor pudiera existir sino precisamente Jesús, el Hijo de Dios, mostrándose humanamente para que podamos entender quién es Dios? Él tuvo que venir como hombre, mostrar la compasión, mostrar el amor, el sentimiento, para que cuando se hablara de Dios, pudiéramos entender cómo es Él a través de Jesús. Porque si Él no hubiera venido a mostrarnos cómo es Dios, hoy quizás no pudiéramos entender o no pudiéramos decir que Dios nos ama. Que Dios nos ama, como dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el buen pastor. Lo que dominaba en la mente de Jesús, lo que estaba siempre en la mente de Jesús, era dar la vida por ti y por mí. Era ayudarnos como el buen pastor que es Él. Jesús estaba decidido a dar su vida. Nada lo iba a hacer titubear de entregar su vida por nosotros. Nosotros, como ovejas, quizás debiéramos de haber muerto. Pero Él estaba decidido. Él sabía que nosotros necesitábamos esa salvación. Sabía que nosotros necesitamos esa compasión, ese amor, ese milagro.
Nadie más te va a entender como Él lo hace. Ningún ser humano va a entenderte de la misma manera que Jesús lo hace. Porque Él es el buen pastor y Él da su vida por ti y por mí. Por eso en reiteradas ocasiones Él decía, es necesario que yo padezca, es necesario que yo muera. Que precisamente no es que lo hayan matado, humanamente lo mataron. Si lo vemos humanamente, Él fue muerto por las personas. Divinamente, Él mismo dio su vida. Tendríamos que entender estas dos maneras. Verlo humanamente, que la gente a través de las envidias, de por qué como Él enseñaba, de por qué como Él atendía a la gente, de cómo atendía a los necesitados, y ver la popularidad de Jesús, ver cómo la gente lo seguía, decidieron matarlo, acabar con Él. Pero si lo vemos del lado divino, Él dice que Él mismo puso su vida. Él mismo puso su vida por ti y por mí. Y en el momento que Él quiso, la volvió a tomar. Nos da a entender que Él no necesitó la ayuda de los ángeles. Él bien pudo aceptar esa ayuda, pero no necesitó esa ayuda, porque Él estaba dispuesto a cumplir con lo que la palabra estaba pidiendo. Dispuesto a entregarse por nosotros. Dispuesto a defenderte a ti y a mí. Por eso cada mañana que me despierto digo, Señor, gracias por entenderme mejor que nadie. Gracias porque tú eres el mejor pastor que puede entendernos aún en la dificultad más pequeña que tengamos, pero también en la más grande que pudiera existir. Aún en el dolor que nosotros atravesamos, el mejor que puede entendernos es Él. Y eso es lo que la gente necesita saber y escuchar hoy. Que el único que puede ayudarles en medio de sus dificultades se llama Jesús, el buen pastor. Y no solamente aquellos inconversos, sino también nosotros que vivimos dentro de la iglesia. No olvidarnos que el único que extiende su mano es Él. Y Jesús entendía estas cosas. Jesús sabía que iba a morir. No en el sentido de que todos algún día vamos a morir, sino sabía que iba a entregar su vida por nosotros prematuramente. No enfermo de una enfermedad terminal. No iba a morir porque ya era de edad avanzada. Iba a morir porque iba a entregar su vida por ti. Porque como el buen pastor estaba dispuesto a dar su vida por ti. Sabía que sufriría esa muerte. Sabía que sufriría una muerte violenta por el ser humano. Pero también estaba consciente que Él mismo le estaba ofreciendo por cada uno de nosotros. Le estaba ofreciendo porque necesitamos ser personas amadas y queridas por Él. Y Él lo sabía. Sabía que iba a morir a causa de la hostilidad de los fariseos, de los líderes religiosos en ese momento. Sabía que iba a morir porque las escrituras lo decían. Pero lo más importante, Él sabía que iba a morir porque Él mismo estaba haciendo esa elección. Él mismo estaba haciendo esa elección de morir por ti y por mí. Y en esta palabra del capítulo 10 de Juan, en los versículos que leímos, dice que Él daba su vida por las ovejas. Dime ahora, si Jesús no te ama con todo eso.
Dime ahora que Él fue capaz de dar su vida y que aún así no te ama. Dime ahora si tienes el valor y la capacidad de decir que no te entiende. Dice que Él ve al lobo venir y te defiende. Si estás herido, te atiende, te venda. Si tienes necesidad de hambre, Él sacia de hambre nuestro vientre. Cualquier necesidad que tengamos, Él es el buen pastor en nuestras vidas. El buen pastor no es Elías. El buen pastor no es cualquiera que está a cargo de una iglesia. El buen pastor, el gran pastor, el príncipe de los pastores se llama Jesús. Y a Él es al quien tenemos que proclamar. Y a Él es al quien le tenemos que decir, ayúdanos, socórrenos. Y a Él es al quien tenemos que entregar las circunstancias del cual hoy estamos atravesando. Espero que hoy la palabra haya sido de bendición a tu vida. Y tú sepas que el que mejor te entiende está junto a ti. Porque no está muerto. Porque no se quedó ahí en la cruz. Porque no se quedó en el sepulcro. Porque resucitó. Hoy tiene vida y ha vencido a la muerte. Y sigue siendo y seguirá siendo el buen pastor, el gran pastor y el príncipe de los pastores, dispuesto a atender tu dolor, tu necesidad que tú tengas. Dios les bendiga en esta hermosa hora. Un gusto compartir la palabra con ustedes como siempre. Agradecemos el que esté ahí escuchándonos, habiendo otras opciones. Gracias. Oramos antes de despedirnos y finalizar esta transmisión. Gracias, Padre. Gracias por la vida de las personas que están ahí, que han de ver este video. Tú nos entiendes mejor que nadie. Cuando estamos tristes, cuando estamos contentos, ahí estás tú. Tú fuiste capaz de dar tu vida por cada uno de nosotros. Y al decir estas palabras, porque entendías la dimensión de ellas, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Fuiste capaz, Señor, de defendernos en todo momento, como defendiste a este ciego que obraste ese milagro. Ya no diríamos ciego, sino ex-ciego, porque tú hiciste un milagro en la vida de esta persona, como lo haces también en la nuestra. Gracias por tus hijos, que tú hayas bendecido tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles. Bendiciones.